Tenemos con nosotros al doctor René Urroz, que es especialista en ortopedia y traumatología. Vamos a hablar de la maravilla del hombro. Digo, de las funciones del hombro, que ahorita conversando fuera de cámara con el doctor me decía que el hombro está mucho más expuesto por la variedad y la multiplicidad de movimientos que este tiene, ¿verdad? Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros. Buenos días. Bueno, alegre de estar en este ambiente así de fiestas agostinas, ¿verdad? Fiestas patronales de Managua, pues. Y tentado con este olor de la amiga chef. Aquí está lleno de olores. Mire esos frijolitos fritos. Si no nos deja es pecado. Sí. Bueno, realmente vamos a hablar de una de las maravillas realmente humanas, que es el hombro. La artrosis del hombro. Tradicionalmente hemos dicho que hemos hablado de la artrosis en las rodillas y las caderas. Y hemos dicho que la carga es uno de los factores de riesgo. Pero la pregunta sería, ¿y qué pasa con el hombro? Porque el hombro no es una articulación de carga, porque también le da artrosis. Ahí debemos recordar dos elementos muy importantes, los dos factores de riesgo más importantes para el hombro. Uno, la edad. Y dos, la gran movilidad del hombro, que nos puede llevar al sobreuso del hombro. Recordemos que la artrosis es el daño de la superficie articular. Hablemos de la rodilla, de la cadera o del hombro. El cartílago que recubre la cabecita del hombro y la superficie donde se acopla esta cabecita, que se llama glenoides, estas dos pueden ir sufriendo desgaste con el tiempo, irse dañando, dejar de funcionar adecuadamente, y eso es la artrosis. De acuerdo. ¿Ya? Entonces, si tenemos exceso de movilidad del hombro, si tenemos aplicación de cargas excesivas, si vamos avanzando en la edad, tenemos factores para ir pensando en que podamos tener una artrosis del hombro. Ajá. Y usted me decía fuera de cámara que el hombro tiene como dos movimientos que ustedes los médicos han identificado como los para lo que fueron creados. Pues, por ejemplo, me decía colgarse. Bueno, el hombro, cuando lo revisamos, él puede moverse 360 grados, ¿ya? Y podemos moverlo casi 180 grados en abducción. Cuando lo movemos, extensión anterior, posterior, hacia arriba, son 360 grados en abducción, rotación interna, rotación externa. Entonces, es una maravilla mecánica o biomecánica. Una esfera, es una maravilla biomecánica, ¿ya? Él inicialmente estaba diseñado para que nos moviéramos acompañando la marcha, pero también para colgarse, ¿ya? Claro. Sin embargo, en la medida en que hemos venido avanzando evolutivamente, los movimientos que nosotros hacemos hacia arriba son muy pocos. Por ejemplo, que yo recuerde ahorita 2 o 3 en el día. Tal vez sacar una camisa del closet, tal vez cuando me baño que elevo la mano para mover la toalla. Bajar algo en mi oficina, algo. Pero son muy pocos movimientos por encima del horizonte del hombro. Pero el 90 y tanto % van a ser por debajo del horizonte de los hombros. Existen actividades humanas que juntan movilidad y carga. Y esto es lo que lesiona el hombro. Claro. Y nos lleva al sobreuso de esta movilidad. Hablemos de quién, por ejemplo, de un albañil. Un joven albañil que recoge un balde, por ejemplo, con mezcla, que lo tiene que poner en el hombro, transportarlo, haciendo una actividad que el hombro la puede hacer, pero que está sobrecargando la función. Un deportista de alto rendimiento, un pitcher, un jabalinista, un levantapesa, un pesista, ¿ya? Claro. Ahí a veces me han preguntado, ¿y levantar pesas daña el hombro? Y yo siempre les he dicho, mire, sí y no. Sí, ¿por qué? Porque sí, el exceso de carga nos va a dañar el hombro, nos puede generar dolor, inflamación. No es lo mismo un estibador
que usted que trabaja aquí en el canal y no hace ejercicios de carga. Ahí es sí, pero no, ¿por qué? Porque si soy un pesista y estoy adecuadamente entrenado y sigo las técnicas correctas, no debería dañarme el hombro. Más bien lo fortalece. Exacto. ¿Qué es lo que lo daña? Los errores técnicos y el sobreuso. Esos dos elementos nos van a dañar el hombro. Entonces, claro, que el hombro de un beisbolista, de un pesista, de un atleta de alto rendimiento va a sufrir más que el de la persona común y corriente. Claro. Hablemos, por ejemplo, de un profesional que nos puede dar con frecuencia dolores del hombro, los odontólogos. Pasan muchas horas con su codo elevado tratando a los pacientes. ¿Ya? Pasan muchas horas. Terminan con dolores en el hombro. Claro. Ahora, hay que recordar, por ejemplo, cuáles son los síntomas más importantes que vamos a tener. El primer síntoma cardinal, el dolor. Pero siempre el dolor va a estar acompañado de la limitación funcional. Cada vez que trate de moverme, me duele el hombro. Y este dolor va a ir limitando progresivamente las funciones. Eso nos puede llevar a un hombro congelado. Que es cuando la gente no puede levantar el hombro, Sí. O no puede hacer este movimiento. Exacto. Rotarlo, abducirlo, moverlo hacia atrás o hacia adelante le genera mucho dolor. Hombro congelado. Hombro congelado. Ahora, como un grado ya muy avanzado en la artrosis del hombro. Yo le comentaba temprano, por ejemplo, llegan pacientitos mayores, señoras o señores mayores, y nos dicen, doctor, es que fíjese que no me puedo lavar los dientes. Pierde fuerza, además Pierde fuerza. además de movilidad. Exacto. La pérdida de la movilidad nos lleva a hipotrofia muscular y a pérdida de la fuerza. Todo eso es secuencial. No se pueden tocar la cabeza, no se pueden peinar, ni siquiera pueden ir al baño, ¿ya? Porque no pueden mover bien el hombro. Entonces, eso como síntomas principales. Uh-huh. Ahora, hay algo que es muy importante porque dolor del hombro no significa artrosis. Yo puedo tener, por ejemplo, un paciente de 30 años con dolor intenso del hombro y no significa artrosis. Y me va generando dolor y limitación funcional. Ahí es donde viene el gran juicio clínico, médico, de saber discernir entre artrosis y otros diagnósticos. Por ejemplo, las tendinosis. Por ejemplo, la bursitis. Por ejemplo, la artrosis acromioclavicular, que es otro nivel de artrosis en el hombro. Y otras afectaciones que comprometen ligamentos, músculos, a veces nervios, ¿ya? Algunas neuritis que comprometen el hombro. A veces problemas de la columna cervical que me transmiten dolor al hombro. Uh-huh. Entonces, no todo dolor significa artrosis. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos consultar a los especialistas correctos que tengan capacidad de tener un buen diagnóstico diferencial, que nos puedan generar una buena investigación y establecer el diagnóstico correcto. Si yo tengo un sujeto joven, hablamos menor de 50, tiendo a pensar más en procesos ligamentarios, musculares, tendinosos. Pero si tengo una persona mayor de 50, 60 años, tiendo a pensar más en artrosis. ¿Cómo diferencio? Historia clínica, el relato del paciente, las pruebas físicas, estudios de radiografías, estudios de laboratorio, muchos estudios de imágenes, y eso me permite llegar a mi diagnóstico. Si tengo un diagnóstico correcto, voy a tener un tratamiento correcto. Claro. Y no es el mismo que la artrosis, porque la artrosis Exacto. es mucho más grave. Lograr diferenciar entre artrosis y los otros procesos que tienen sintomatología muy parecida. Ok. Ahora, el manejo, el tratamiento, muchas veces es muy sencillo. Analgésicos y rehabilitación. Si asistimos temprano, probablemente los manejos sean, digamos, más conservadores, que el pacientito lo puede hacer en su casa, que puede hacer algunos ejercicios de rehabilitación y fortalecimiento muscular en la casa. Pero si dejamos pasar esto,
dejamos que avance, que la articulación se dañe más, entonces probablemente vamos a enfrentar tratamientos más complejos. De acuerdo. Infiltraciones, rehabilitación, antiinflamatorios y hasta cirugía. Que hay diferentes tipos de cirugía en dependencia de qué es lo que está afectando al hombro. Doctor, cuando hablamos de las alternativas de tratamiento de la artrosis del hombro, ¿hay técnicas modernas que permiten, por ejemplo, dejarlo como una última opción la cirugía? Sí. Por ejemplo, las toaletas artroscópicas. Puedo entrar artroscópicamente, hacer una limpieza de los elementos que están inflamando la articulación, liberar incluso algunos ligamentos para mejorar la función. Terminada la artroscopía, puedo someter a movilización bajo anestesia el hombro y obtener muy buenos resultados previo a una cirugía protésica. De acuerdo. ¿Ya? Evitar una cirugía protésica. Vamos a pensar en la cirugía protésica cuando ya ningún recurso le puede ayudar al paciente. De acuerdo, doctor. Yo creo que ahí tenemos, y por lo que usted me está diciendo, los tratamientos van a depender los tratamientos para la artrosis va a depender del grado. Si a lo mejor en los primeros síntomas o señales usted acude al médico, va a poder ser reversible mucho más fácil. Lograr contener, lograr manejar el dolor y la función. Y entonces, si a su estilo de vida el paciente le incrementa educación física, ejercicio, mejorar la movilidad, probablemente este proceso artrósico se va a enlentecer muchísimo. No lo voy a poder detener, pero va a ir tan lento, que mi hombro funcione bien mientras estoy vivo. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo lo encontramos, por favor? Cómo no, fácilmente. Aquí en Nomasito, en el reparto Bolonia, en la Policlínica Nicaragüense, para servirles con mucho gusto. Muchas gracias, doctor, siempre por traernos información valiosa. Y hoy estaba escuchando que le dieron buenos piropos de bienvenida. Así. Adelante, Karencita o Alejandra, adelante, Alejandra.